agradecer a la diputada por acompañarnos esta mañana y ayudarnos a exponer y aclarar algunos puntos importantes acerca de la ley Olimpia, y también me da mucho gusto que la participación de mis compañeras, siempre las veo interesadas y ocupadas en estos temas, entonces es realmente reconfortante haber recibido también la invitación por parte del Círculo de Estudios Patria y tener la oportunidad de escucharlas. Y bueno, para marcar más o menos el contexto, ya siendo la primera, cuando recibí la invitación yo le comentaba a mis compañeros que estaba un poquito nerviosa porque no estaba como empapada de la información acerca de lo que conllevaba la ley Olimpia. Y ya buscando y tomando diferentes referencias, pues encontré páginas por parte del gobierno, incluso de Olimpia, quien comparte también en diferentes plataformas pues su experiencia y todo el proceso que ha llevado a cabo para lograr la movilización de esta ley. Escuchaba alguna conferencia en donde se hace una pregunta que incluso nos parecería curiosa, en donde cuestiona si acaso lo virtual es real, y de ahí ella deriva diferentes vertientes para explicar todo esto que se provoca después de los sucesos que le tocó a ella experimentar. Y bueno, como les decía, nada más para marcar el contexto, me toca hacer la pregunta obligada. Sabemos que la ley Olimpia es una ley que se ha promulgado ya en diferentes estados de nuestro país, sin embargo no en todos, y tal es el caso de Sonora. Entonces quizá haya personas que aún no estén muy enteradas de Olimpia y de qué se trata. Entonces, en diputada, la primera pregunta que quisiéramos hacerle es justamente eso: ¿qué es la ley Olimpia y en qué consiste? Muchas gracias. Gracias a ti, Teresita. Sí, claro que sí, muy apropiada tu pregunta. Si bien es cierto, aquí en México hay ya 14 estados que aprobaron esta ley y nosotros estamos ahorita precisamente en la etapa de discusión y dictaminación de la misma, porque creemos muy necesario que exista también y que se implemente aquí en Sonora. La llamada ley Olimpia es llamada así por su creadora, es decir, en alusión a su creadora, Olimpia, y ella también, una joven que fue y es sobreviviente de este tipo de violencia. Esta iniciativa que estamos discutiendo fue presentada en sesión de correspondencia en pleno, o sea, oficialmente el 10 de marzo, y de ahí se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y a la Comisión de Igualdad de Género, la cual ahorita ahí se encuentra en discusión. Incluso hoy se tiene a las 3 de la tarde, ustedes la pueden ver a través del canal del Congreso, va a estar este tema discutiendo. Y para nosotros es muy importante conocer su pensamiento y su parecer. ¿Qué es lo principal? Bueno, pretende incorporar en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Sonora el concepto de violencia digital, que actualmente no lo tiene. Nada más se reconoce la violencia psicológica, la violencia física, patrimonial, económica, sexual, obstétrica y derechos reproductivos. Y se incorpora con esta iniciativa de ley ese concepto tan importante de violencia digital. Esto también adopta políticas públicas de manera transversal, es decir, que involucra la participación de diversas instancias, por lo cual conlleva la reforma y adición de leyes, como lo es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reformas al Código Penal, Código Civil y a la Ley Estatal de Responsabilidades. Es decir, como sabemos, pues las tecnologías de la información, así lo señala la iniciativa, han sido vehículos que permiten o han permitido diversas formas de violencia, y una de ellas es precisamente la violencia digital. Asimismo, de los datos recopilados en el 2017, aquí prevalece el ciberacoso, y quienes son más vulnerables son las mujeres ante este ciberacoso. En los últimos cifras que se recopilaron de esta estadística del 2017, prevalecía en personas de 12 a 59 años de edad, y más en edades
principalmente en la población que va de los 12 años a los 19 años y de los 20 a los 29 años. Se observa también en todos los grupos de edades que van desde los 12 a los 59 años han sufrido ciberacoso en un 76% de esta población, y siendo más vulnerables las niñas, niños y adolescentes. Es por eso que hace urgente aquí en Sonora la implementación de esta ley. Y como tal, se define la violencia digital en esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. También conlleva la tipificación del delito en el Código Penal, y es en el sentido de que actualmente nada más está tipificado el sexting, y aquí se hace la modificación para incluir este delito a la violencia a la intimidad sexual. También algo importante a resaltar, no se los voy a, porque no tenemos mucho tiempo, pero aquí algo más importante es que se le da la facultad al Ministerio Público para que requiera en un plazo máximo de 24 horas las medidas de protección necesarias a las empresas de plataformas digitales, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios, videos relacionados con la denuncia o la querella. Esto viene pues a proteger a la mujer y sobre todo a prevenir que exista esta violencia. También como tal, en el Código Civil se incorpora esta figura como un daño moral, ¿sí?, teniendo la obligación de repararlo mediante una indemnización de dinero a quien cometa estos actos. Asimismo, una vez acreditado el daño moral, a petición de la misma víctima, el juez podrá ordenar la publicación de un extracto de la sentencia que refleje la naturaleza y alcance de la misma. En caso de que haya tenido difusión en los medios informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia con la misma relevancia que hubiera tenido la difusión original. Asimismo, en la Ley Estatal de Responsabilidades también se prevé y se sanciona para erradicar en el ámbito de su competencia, esto es en relación a los funcionarios públicos y en su actuar, cualquier acción que propicie violencia de género, justificando en todo momento sus acciones con un enfoque de perspectiva de género. Esto también es algo muy importante y siento yo que son avances muy importantes. Eso es en realidad lo que es la ley Olimpia y lo que se está presentando. Ahora, hay una discusión, estamos discutiéndola, pero bueno, no sé si ya me pasé del tiempo, ¿sí? O la dejamos para una siguiente pregunta. Pues yo digo que con otra pregunta se puede complementar. Sí, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, Teresita y diputada. Ahora le toca a Paola compartirnos su participación, su comentario. Adelante, Paola. Hola, mucho gusto. Soy Paola Torres. Hace un año me informé de esta iniciativa, ya que pasé por una situación en aquel tiempo, pues todavía no estaba en veremos con la diputada Wendy Briceño. Entonces yo me puse en contacto con Olimpia. En este momento yo estaba en un medio de comunicación. Realicé una nota y la verdad yo sentí muchísima empatía, me sentí protegida porque en ese momento yo estaba por una situación de depresión, ansiedad. Después se dispararon, pues fueron muchísimas emociones y al momento de que yo platiqué con ella que esto tiene una solución y que se puede tipificar, sentí un alivio, la verdad. Además, pues agradezco la disposición y que yo estoy hablando por otras personas, por otras mujeres que han estado en esta adversidad,
que en aquellos años ellas pues no se tenía la menor idea porque pues eran más pequeñas, pero que ahora sí se puede volver realidad, ¿no? La sentencia a estas personas. Y algo muy importante que se debe resaltar es que no nos debemos de sentir juzgadas, no debemos sentir culpa. De antemano, pues les digo, cualquier persona que se siente identificada con esta situación, estoy a la orden, se puede dialogar y de esa forma uno va sanando porque en el caso de estas personas, dijeron que sí podía hablar sobre su caso. Una de ellas es su pareja y esta persona le decía, no, yo tengo tus fotos, pero no las voy a compartir, pero también es esa cosita que nos queda, esa espinita. Entonces, ¿uno qué hace? A la vez uno se siente pues perdida. Entonces, esta iniciativa, este también tipo de conversatorios, hace que otras mujeres sientan esa pues seguridad de que tiene solución y que pues van a estar bien, ¿no? También como sugerencia es importante que los ciudadanos se sientan empáticos, que sigan las políticas públicas, que esto trascienda, que eso no solamente se quede en la ley Olimpia, sino también existen otras vertientes, ¿no? También por el hecho de darle el seguimiento a estas mujeres, que ellas se sientan y que poco a poco vayan sanando, ¿no? Como es pues el caso de Olimpia. Y una sugerencia sería, o como pregunta también, al momento de que esta ley sea aceptada, se va a generar un grupo de chicas o un grupo de asesores con las víctimas, ya sea psicológicos o abogados, o qué rumbo tomaría. Sí, precisamente se conlleva esa implementación de la política pública y sobre todo de la Fiscalía para tener este tipo de apoyos, ¿sí? Para apoyo psicológico también debe de conllevar eso, sí viene ahí previsto, pero ya, digamos, en la implementación, pues sí se requiere trabajar en todos esos mecanismos, ¿no? Pero sí, tienes mucha razón, es muy importante ese seguimiento, porque a pesar de todo, pues se queda ese daño psicológico, ¿verdad? Se tiene que trabajar en eso. Ok, también otra cosita, también sería importante que después de eso también sea como una iniciativa en las empresas, ¿no? Ya sea en maquiladoras y más que, pues, es Hermosillo, Sonora, industrial, existen muchas maquiladoras en donde ahí se podrían realizar grupos y también existen, pues, trabajando muchas mujeres en donde se les hable sobre esto y que también siga la publicidad de esta iniciativa, ¿no? Sí, muy importante lo que señalas, ahorita también lo señaló una compañerita de aquí participante. Precisamente estos foros y estos paneles son bien importantes porque en primer lugar pues se da a conocer en materia legislativa lo que estamos trabajando y retomando de sus opiniones se puede enriquecer esta iniciativa de ley. En segundo, pues ese conocimiento que ustedes ya traen como jóvenes, implementarlo y algo muy importante que muchas personas, a pesar de que están sufriendo eso, desconocen que están sufriendo este tipo de violencia. No, o sea, no lo hacen consciente o no se reconoce por el desconocimiento que hay. Y esto es muy importante y sobre todo la voz de ustedes, y yo las felicito, la verdad que estén interesadas en estos temas, que participen y que así la ciudadanía y la comunidad pues esté enterada de que existe este tipo de violencia, que se reconozca cuando una persona lo esté sufriendo, pero con el fin pues de evitarla y prevenirla. Es muy importante esto. Bueno, sería todo por mi parte. Muchísimas gracias y estamos a la orden. Gracias, igualmente.
Muchas gracias, Paola, y muchas gracias, diputada, por una pregunta, considero, pues, y un comentario muy interesante y muy pertinente, ¿no? Porque sí creo que esas redes de apoyo para las mujeres son algo esencial. Y las felicito. Y también en otros temas también, ¿no? Se va generando varios, pero pues sería muy bueno que se sigan también estos foros donde podrían participar o de otros ciudadanos. Pues que sea el primero de muchos foros, hay mucho que hablar. Gracias. Ahora sigue la compañera Sabina Salazar. Hola, buenos días otra vez. Hola, buenos días. Pues muy contenta de poder coincidir con ustedes. Mi pregunta va en el sentido de la preocupación que existió de parte de algunos de legisladores, en especial de la bancada de Morena. Diputada, cuando llega esta ley al Congreso, llega cambiada, es diferente a lo que se ha manejado en otros congresos de México. ¿Qué fue lo que sucedió? Y creo que es de lo que usted estaba hablando ahorita, que quería seguir. Le pregunto esto porque leí algunas cosas en algunos medios y pues me refiero específicamente a lo que comentó la diputada Miroslava Luján, referente que al llegar la propuesta de ley al Congreso, esta generalizaba toda violación a la intimidad, o sea, dejándolo pues, a la interpretación. ¿A qué intimidad se refiere? Y comentaba que de aprobarse de esa manera puede presentarse a restringir la libertad de expresión. Y entiendo que de esa forma traicionaría el espíritu de la que fue elaborada esta iniciativa, que en principio nace para la protección de la distribución del contenido sexual no consensuado de las mujeres. Y pues volveríamos a lo mismo, estaríamos siendo utilizadas otra vez para que con el pretexto de protegernos tengan otro tipo de agenda, que sea perseguir la libertad de expresión de periodistas o ciudadanos en general y jugar con la ley a beneficio. Entonces, en ese sentido va mi pregunta, diputada, ¿qué está pasando en el Congreso? ¿Qué obstáculos ha tenido la bancada de Morena y usted ¿y cuál es su interpretación de que esta ley llegó modificada cuando es una ley ya existente y aprobada en otros estados? ¿Qué fue lo que pasó? Porque, bueno, a mí me parece bastante sospechoso que la gobernadora intente impulsar una iniciativa de ley, una iniciativa de ley, esta se intenta modificar y que la bancada del PRI respalda las alteraciones que involucran quitarle la naturaleza sexual a los contenidos íntimos y dejarlo simplemente en intimidad, y que esta podría ser utilizada para otros fines. Sí, muy bien. Sí tienes ahí información pues muy presente. En efecto, se recibió esta iniciativa que se está discutiendo, es la iniciativa presentada por la gobernadora en este tema. Y creo que es muy bueno el que se haya presentado y ponerla en la mesa de discusión. La diferencia que existe con la original que fue presentada en Puebla es precisamente que la original va específicamente, y así lo establece textualmente, a la violencia a la intimidad sexual. Y esta vemos, sobre todo aquí en el Código Penal, la modificación y la adhesión que se pretende hacer, ¿sí? Viene nada más a la intimidad, violencia a la intimidad, y ese concepto realmente es muy amplio. Aunque en la descripción del delito venga ahí que es por violencia sexual, sin embargo, ahí también vienen dos párrafos que deja ver que sí se puede tener una complicación a la hora de aplicar esta ley. ¿Por qué? Porque viene así como tal, viene que es para la, verás, déjame leértelo. Está muy largo, pero dice, o su defecto a la identidad personal, ¿sí? Es decir, a través de mensajes de texto y conversaciones. Es decir, aquí hay dos palabras que son de conceptos muy amplios. Es decir, el título o el nombre dice violación a la intimidad, pero ¿qué entendemos por intimidad, verdad? Y la otra, en el mismo párrafo, en la descripción del delito,
Dice, o su derecho a la identidad personal. También es un sentido muy amplio, que es o que consideramos derecho a la identidad personal. O sea, aquí está reafirmando que sí está yendo más allá de una violencia sexual, ¿sí? Entonces sí hay esta discusión. Nosotros como grupo parlamentario de Morena estamos en pro de que se deje el espíritu de la ley Olimpia, que es la violación a la intimidad sexual. Sin embargo, hay otros grupos parlamentarios que están a favor de que sea y que se amplíe. Sin embargo, si se va a ampliar, creo yo, y es mi pensamiento, y me gustaría también escucharlas qué opinan al respecto, porque ese es el dictamen, ese es lo que se está discutiendo, es la principal diferencia que existe. Yo pensaría, bueno, si se trata de destrabarla y si por esa razón no se destraba, bueno, vamos definiendo qué entendemos por intimidad y definiendo qué entendemos por identidad personal, porque yo puedo entender por intimidad pues un cumpleaños, mi casa, y no precisamente tiene que ser sexual. O puedo entender como una identidad personal pues mi nombre, mi ciudad, ¿sí? Mis raíces. O sea, son conceptos muy amplios y que no están definiéndose en esta iniciativa de ley. Entonces, ese es lo que he analizado, pero para eso también me gustaría escucharlas de ustedes qué opinan. Pero sí viene esa diferencia entre lo que es la ley original presentada por Olimpia en Puebla y esta ley que se presentó, que tenemos, aluden al derecho y al principio en la Constitución pro persona, es decir, fomentar la protección o siempre inclinarse a proteger en sentido amplio a la persona, y estoy muy de acuerdo. Sin embargo, tenemos que proveerle a los juzgadores, a los jueces, a los ministerios públicos, leyes bien hechas, claras, sin ambigüedades, precisamente para que la ley no sea inoperante y para que también pues quede definido y no haya esos conflictos. No sé si ya. Pues yo lo pregunté porque a mí me preocupa la manera en que puedan utilizar esas, pues, eso, ¿no? O sea, ¿para qué alterar una ley ya existente que así se ha aprobado en otros estados? ¿Cuál es, qué hay detrás de esa alteración a la iniciativa? Y pues la verdad es que viniendo pues, de otras bancadas, ¿verdad? Me parece muy sospechoso. Y me preocupa mucho el hecho de que lo quieran, me parece grave que se pueda utilizar para, por ejemplo, un audio que pudiera darse a la luz y que pudieran pues, tomar represalias en contra de un periodista. No sé, me parece muy grave porque pienso que podría usarse de esa manera. Si lo dejamos así, sin definir esos conceptos, si lo dejamos en esos conceptos, que son muy amplios, sí se va a tener ese tipo de situaciones. Desgraciadamente todavía estamos pues ante gobiernos y ante autoridades que probablemente apliquen a su manera o a su conveniencia, ¿no?, estas acciones. Entonces sí tenemos que dejarla bien clara, sin ambigüedades. Así. No sé si ya con eso te pedí respuesta. Bueno, tengo otra pregunta, perdón. Entonces, esa parte no se ha arreglado. Hoy se va a ver eso. Hoy hay una sesión a las 3 de la tarde, es el punto que espero que se destrabe para pasarla a pleno, y ahí es donde votaremos todos esta iniciativa, ¿sí? En ese sentido, pues, es donde está la discusión. Gracias. Muchísimas gracias, Sabina, por tu pregunta.
Gracias, diputada. Ahora le toca participar a la compañera, Sheila Hernández. Hola, buen día. Ahorita me parece muy pertinente la participación de Sabina con respecto a que, pues, sabemos bien que la iniciativa original, como está la ley Olimpia, fue modificada, ¿no? En el Congreso del Estado a través de la dirección jurídica, donde se añadió un tercer párrafo del artículo 241 y 3 que se puso ahí, donde exactamente le hacía una ley mordaza. Entonces, creo que es importante remarcar que el próximo año es año electoral y que nada de lo que pase en el Congreso nunca, ¿no? Y sobre todo en estas fechas que son previas a ello, se va a empezar a tejer fino en muchas partes y el Congreso local pues no va a ser la excepción y pues obviamente que van a haber grupos parlamentarios que van a tratar de jalar agua para su molino o usar la iniciativa, ¿no? Para convertirla en una ley mordaza. Y eso creo que es muy importante que las colectivas feministas y las feministas lo tengamos muy en cuenta, que el próximo año es año electoral y que nada de lo que se atore o no dentro del Congreso es una casualidad. Y también, pues otra cosa que pues me gustaría puntualizar es que, por ejemplo, a mí me parece pues excelente obviamente que la ley Olimpia ya haya llegado aquí a Sonora, ¿no? La verdad, Sonora yo creo que somos uno de los estados con agendas en materia de derechos humanos y sobre todo en derechos de las mujeres que estamos muy atrasadas, siempre vamos al final lamentablemente, porque creo que no ha habido interés suficiente por parte al menos de una mayoría de legisladores, ¿no? Dentro del Congreso del Estado, y a veces también esta falta de perspectiva de género o este interés atora por propuestas que ya se han hecho anteriormente, o incluso esa misma falta de perspectiva de género se refleja en fallas técnicas, ¿no? En conceptos como ya lo marcaba también las observaciones que mandó el Frente Nacional por la Sororidad, que era sobre el delito de sexting, ¿no? Que pues un error no hay que pues es como si penalizara, ¿no? El sexting, o al menos eso es lo que se entendería. Ha habido un trabajo previo con respecto al tema de violencia digital en Sonora. Colectivas, agrupaciones feministas habían creado protocolos pues propios, ¿no? Para atender casos, porque pues siempre han existido, pero no habían sido nombrados como tal. De hecho, pues Silvia Núñez Esquer es una de las activistas que desde hace mucho tiempo había hablado sobre este tema aquí en Sonora, y desde la agrupación donde ella está, que es el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, ahí habían empujado también iniciativas propias, ¿no? Protocolos propios de seguridad, y que incluso la misma Silvia, como activista ahora, pues que va a ser el dictamen, ¿no? Pues la siguiente parte para analizar el dictamen a las 3 de la tarde, pues ciertos hashtags no alusivos a lo de la ley Olimpia. También, por otra parte, ¿no? En el observatorio donde actualmente estoy, junto con otras compañeras, pues hemos tenido la oportunidad de abordar casos, acompañar casos de violencia digital desde hace ya tiempo, y la verdad creo que es urgente que la ley Olimpia se apruebe y que los grupos parlamentarios tengan bien en cuenta que no pueden politizar la ley Olimpia. Estamos hablando que es una ley a favor de las mujeres y a favor de las adolescentes y las niñas también, y que se está atorando por temas que no tienen nada que ver realmente con la ley Olimpia, ¿no? Hay un trasfondo que va más allá, y creo que eso es muy evidente, ¿no? Y lo coincido con lo que decía Sabina. Y bueno, mi propuesta para la diputada es que, pues, ahorita, ¿no? Tomando esos puntos de que falta perspectiva de género a la hora de legislar,
creo que hace falta una unidad técnica de género en el Congreso del Estado. En otros congresos locales ya se ha hecho esta unidad técnica de género, y de hecho la diputada Alicia Gaitán, quien es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, ya había propuesto una unidad técnica de género. Y pues seguía pues desde la bancada de Morena, donde sé que pues también la diputada Diana Plat es parte. Entonces creo que como pues grupo parlamentario o como legisladoras, pues estaría muy bien pues unificar fuerzas para pues poder sacar adelante pues esa propuesta, porque creo que es muy buena, y parte de sus finalidades es también la capacitación de diputadas y diputados, sensibilizar, porque muchas veces pues ese desconocimiento es el que atora pues muchas cuestiones ahí adentro, ¿no? Y hay hay una deuda pendiente por parte del Estado aquí en Sonora hacia las mujeres, hacia las niñas y las adolescentes, ¿no? No es muy difícil ir a buscar en el CIPES, ¿no? Cuántas propuestas a favor de las mujeres se han avalado, ¿no? Y cuántas se han entrado pues en vigor, y cuántas realmente se cumplen, ¿no? Pero volviendo pues al tema, creo que la capacitación a legisladores, sobre todo porque la verdad la vez pasada en las Comisiones Unidas hubo comentarios, sobre todo, o mejor dicho, de los diputados hombres, que a mí me parecieron muy desatinados, y sobre todo que demostraron algunos falta de interés en el tema, que ni siquiera leyeron, yo creo que el dictamen, porque estaban preguntando cosas que ya venían ahí y que pues no se capacitaron. Entonces creo que la unidad técnica de género podría traer ese nuevo quehacer legislativo, ¿no? O fortalecer ese quehacer legislativo a favor de las mujeres en el Congreso de Sonora. Y muy buena tu propuesta, la tomo y la vamos a retomar para verla, y pues ojalá que se implemente, ¿no? Y sí, tienes razón, el tema de mujeres siempre ha sido, y yo creo que será defendido mejor por mujeres. Somos a nosotros, a las que nos interesa, y esta es una muestra. Mira, aquí somos puras mujeres las que estamos discutiendo el tema, porque realmente al hombre no le interesa tanto, porque ¿quiénes son las afectadas? Las mujeres. Entonces es por eso que tenemos que tener esa participación activa, y de la cual pues yo las felicito a cada una. Muy interesante todos tus puntos, y pues los tomé nota de todos. Gracias. Muchísimas gracias, Sheila. A ustedes, gracias. No, gracias por estar con nosotros. Ahora le toca a la compañera Mar, pues compartirnos su participación. Gracias, Isa. Pues primero quiero felicitar a todas mis compañeras, porque la verdad sus participaciones se me han hecho excelentes. Todas tienen puntos muy acertados. Yo coincido muchísimo con Sheila. De hecho, todo lo que acabas de decir, yo estoy contigo y te apoyo. Sobre lo que comentaba hace un momento, diputada, respecto a las interpretaciones. Creo que mi participación va a versar sobre dos puntos importantes. El primero va sobre la interpretación y lo que usted comentaba de lo importante que es tener definiciones en la ley. Porque lo que nos importa aquí es el aplicador de la ley. O sea, no nos va a servir de nada tener una ley que nos protege como mujeres en papel si no hay quien la aplique adecuadamente. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, no sirve de nada, se vuelve una ley más del montón, termina como muchísimas leyes que tenemos en este país, arrimada allá en la esquina. Entonces, necesitamos tener, primero que nada, aplicadores de justicia o aplicadores de ley que estén capacitados en género, que estén capacitados en atención a víctimas, porque es muy incómodo llegar al Ministerio Público o a la Fiscalía y que te revictimicen desde la entrada, que te vean feo, que te traten mal, y eso no viene precisamente penado en la ley que nosotras vamos a tener acceso, ¿no? O sea, ya una cosa es la responsabilidad de servidores públicos y otra cosa es la ley que nos va a nosotros como ciudadanas directamente, ¿no? Pero muchas ni siquiera saben que existe la ley de servidores públicos y que podemos poner quejas en contra de los servidores públicos, y eso creo que también
va de la mano con el segundo punto que quiero abordar, pero primero termino con lo de las interpretaciones y las definiciones. Es bien importante que cuando tenemos conceptos nuevos o conceptos, como usted decía, que hay una amplia interpretación, sobre todo en materia de derechos humanos. O sea, busca proteger los derechos humanos de las mujeres. No podemos dejarlo abierto a interpretación, porque, ok, lo podríamos hacer si tuviéramos un escenario ideal donde todos los aplicadores de justicia van a hacer una interpretación conforme a la Constitución y a los derechos reconocidos por México en tratados internacionales. Pero esto no pasa. Seamos honestos, 90% de las veces esto es muy poco probable que suceda. Entonces, bueno, si a los legisladores no se quieren echar la chamba porque yo entiendo que es muy complicado definir algo, llegar a un consenso en una definición, sobre todo para una ley, bueno, acudimos entonces a jurisprudencias de la Corte Internacional de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana, perdón, de Derechos Humanos, que México está sujeta a o sea, tiene competencia en México, vaya pues. Acudimos a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué ha dicho la Suprema Corte al respecto? Entonces, tenemos muchos puntos en donde buscar esas definiciones para que no queden abiertas a interpretación del juzgador, porque no va a sacar el diccionario para ver qué significa la intimidad o qué significa la intimidad sexual. Va a sacar la ley, y si la ley no le dice qué es, pues va a ser como él lo entienda. Y eso no nos funciona porque 90% de las veces no es con perspectiva de género. Entonces, creo que por ahí es mi primer propuesta o pues, sí, propuesta, porque creo que no hay una pregunta al respecto. Pero la segunda va en el sentido de la educación, que también lo comentábamos hace ratito, que tenemos un problema de que la gente no conoce, pero no es que la gente no conoce porque no le interesa saber. La gente no conoce porque hay una deficiencia en la educación y en los programas de educación, sobre todo en la educación sexual, porque ya lo decía Sheila, no está mal, creo que sí fuiste tú, bueno, no me acuerdo quién lo dijo, pero lo del sexting en sí, el sexting no es un delito, o sea, no está mal practicar el sexting. Y en el Código Penal dice que sí. Entonces ahí es una violación a los derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres y de los hombres también, porque estás limitando una actividad en la que tu Estado no te puedes meter más allá de lo que puedes, la privacidad, ¿no? Entonces, ahí viene mi pregunta. ¿Cómo podemos hacerle o cuál es la propuesta que tienen ustedes para darle un seguimiento en materia de educación sexual, porque esto es materia de educación sexual, a la ley Olimpia? O sea, ¿cómo vamos a hacer que nuestros niños no digan, ok, esto está mal, sino que digan, esto lo puedo hacer con gente o con una persona a la que le tenga confianza, pero me tengo que cuidar? Porque es lo mismo si vemos un embarazo no deseado en un adolescente que por millones de razones, pero vamos a enfocarnos en falta de educación sexual, sexo sin protección. ¿Qué pasó? Que al niño no le dimos la información correcta para que se cuidara. Lo mismo va a pasar aquí, no le dimos la información correcta y la información pertinente para que se cuidara en el momento de practicar el sexting. Entonces, ¿cómo vamos a abordar ese tema desde la educación? Esa es mi pregunta. Muy buen punto. Sí, definitivamente se tiene que implementar también esta educación o esta formación, y para eso tendría que elaborarse toda una política pública en estos temas aquí en el estado de Sonora. Es muy importante esa formación de los niños, de los jóvenes, hacia sus derechos, hacia sus libertades, pero también hacia sus responsabilidades, y como bien lo dijiste, cuidándose y saber las consecuencias y saber cómo afrontar esas situaciones que también se pudieran presentar. Entonces sí es muy importante trabajar en esa política de formación educativa. Gracias. Creo que nada más una duda respecto. Yo entiendo que sería toda una propuesta nueva, ¿no? De
de educación sexual. Y me parece bien importante porque tenemos mucha deficiencia en muchas ramas de la educación, pero esa de verdad creo que está abandonada y yo me ofrezco, si vamos por una reforma de educación que incluya la educación sexual, yo estoy puestísima para trabajar en eso con ustedes. Y la otra sería la pregunta, ya volviendo al tema de las interpretaciones y eso, ¿cuál es la idea que usted tiene para poder llegar a un consenso con las definiciones que se van a utilizar en la ley? Porque al final, diga la ley intimidad o intimidad sexual, pues hay que definir. Sí, bueno, aquí nos diste tú un excelente concepto, una excelente propuesta de irnos a, pues a lo que ya se tiene, a las jurisprudencias, a tratados internacionales y definir en base a esos conceptos aquí en esta ley, pero sí que quede plasmada en esta iniciativa de ley esos conceptos. En caso de que estuviera, en el sentido de que por esa razón estuviera trabándose la iniciativa, o sea, la aprobación de esta ley, ¿no? La definición de conceptos pudiera ser una forma de destrabar ese conflicto que hay ahorita. La otra es irnos a la ley original, ese derecho a la identidad personal en otra iniciativa de ley. Esas pudieran ser dos caminos, ¿no? Y algo que señalas en cuanto al sexting, es verdad, o sea, a simple vista, pues queda como delito el sexting, ¿no? Cuando aquí, pues sabemos que es delito, pero cuando lo hacen público, ¿no? En contra de la voluntad de la persona. Pero aquí ya con esta iniciativa lo absorbe y ya le quita esa palabra de delito de sexting. Entonces aquí eso también es algo bueno, ¿no? Porque aquí ya lo encuadra más, incluso le quita el nombre de delito de sexting, ¿no? Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, Mar, por tu participación. Ahora le toca participar a la compañera Megan. Te escuchamos, Megan. Gracias. Pues muy buen día. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación para participar pues a este conversatorio. Y siendo yo voz de la comunidad joven y apartidista de Sonora, creo que la ley Olimpia es un asunto de total urgencia en nuestra comunidad, puesto que viene a cambiar más que el Código Penal para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, sino que va a redireccionar el castigo hacia el verdadero criminal, que es el agresor, tipificando el delito de violencia sexual. Bueno, más bien de violencia digital. A lo que me refiero es que cambia la mirada de juzgar a la mujer por llevar una vida de sexualidad libre, sino que se castiga al verdadero agresor, que va a ser pues el que comete este delito. Miles de mujeres víctimas de la violencia digital han sido sexualizadas, humilladas y discriminadas a raíz de la difusión de su contenido íntimo. Es por eso que al hablar de la ley Olimpia hablamos más allá de la aprobación de una ley. Hablamos de una serie de acciones para reeducar a la sociedad, no solamente para romper una serie de comportamientos machistas que tenemos en una sociedad machista como lo es Sonora, sino también para garantizar la protección y prevención de la reincidencia de los delitos en contra de la integridad y la dignidad de la mujer. Dicho esto, mi pregunta sería ¿qué recursos dentro del Estado serán necesarios para capacitar tanto a las autoridades competentes como a la sociedad misma como parte de la causa de la ley Olimpia? Gracias. Bueno, recursos específicamente pues materiales, pero sobre todo la disposición de todas las autoridades que conllevan este tema. Esta es una política transversal en donde se ocupa el trabajo de varias instancias, de varias instituciones, trabajar en conjunto, ¿sí? Entonces sí conllevaría, por un lado, pues más que nada la disposición de cada entidad o de cada institución de gobierno y sobre todo que trabaje con la ciudadanía, que trabaje con las mujeres, de la mano de las mujeres, para tener una política pública fuerte, robustecida y que verdaderamente sirva.
más que recursos materiales. Y a lo mejor sí, pero igual cada dependencia tendrá que ajustarse a esto, ¿no? Dentro de sus presupuestos, dentro de su estructura tendrá que ajustarse, pero más que nada, como tal, para iniciarla o para ponerla en marcha, no se ocupa más que implementar y tener esa voluntad política. Muchísimas gracias, diputada. De nada, al contrario, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Ahora le toca a Andrea participar. Hola, buen día a todas. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Yo soy Andrea Sánchez, soy parte de Niñas Feministas MX. Y bueno, nosotras consideramos un acierto que se apruebe la Ley Olimpia pues acá en Sonora. Sabemos que las mujeres de todas las edades vivimos este tipo de violencia también en este espacio digital. Y bueno, Sonora no debe de ser excepción. También debemos de ser protegidas por leyes que se adapten al contexto actual que vivimos. Sabemos que desgraciadamente todo tipo de violencias en contra de niñas, adolescentes y mujeres van en aumento. Es muy preocupante que el uso de estas nuevas tecnologías implica una gran ventana de riesgos para niñas y adolescentes, que además con las actuales medidas de confinamiento, pues más tiempo pasamos utilizando los dispositivos electrónicos. Las mujeres jóvenes entre 12 y 29 años sabemos que son las más atacadas en los espacios digitales. La gran mayoría de las agresiones se cometen por personas desconocidas, pero también las mismas parejas o amigos suelen ser quienes agreden a las mujeres y las exponen. Bueno, también quisiera decir o hablar más bien del grooming, que es un tipo de acoso y abuso sexual online. Son formas delictivas de acoso que implican a un adulto que se pone en contacto con algún menor con el fin de ganarse poco a poco su confianza para después involucrarse en una actividad sexual. Esto nos parece gravísimo. Nosotras trabajamos con infancias, trabajamos también con madres de familia y es algo que les preocupa bastante a las mamás. Como madre y educadora sexual autónoma de niñas y adolescentes, me indigna que en ningún espacio las mujeres y las niñas estamos a salvo. El vínculo para que una niña sea víctima de grooming puede ocurrir en cualquier tipo de aplicación, desde videojuegos, YouTube, Facebook, Instagram y esta otra aplicación que ha sido súper famosa, que se llama TikTok. Y bueno, no podemos poner a nuestras hijas en una burbuja para mantenerlas a salvo. La culpa siempre va a ser del agresor. Cuando estamos legislando, bueno, cuando ustedes legislan sobre esto, se está enviando un mensaje fuerte y claro. Nosotras desde el activismo, muchas hemos sido acompañantes de madres, de hijas que han sido víctimas de violencias también en internet y pues es una lástima que muchos de estos casos se quedan sin poder obtener justicia. Es necesario que mandemos un mensaje fuerte y claro a toda la sociedad. Las mujeres, adolescentes y niñas también debemos de estar seguras en internet. Nunca es culpa de la víctima y las diputadas y diputados de esta legislatura consideramos que tienen una gran oportunidad de hacer un cambio positivo a favor de nosotras. Esperamos que dejen de poner trabas para que se apruebe esta ley. Necesitamos que en Sonora se apruebe esta ley, la Ley Olimpia. Es momento de dejar a un lado estas ideas retrógradas que nos han afectado durante tantos años y bueno, agradecemos a la diputada la apertura de hablar de estos temas y el interés por defender a las niñas y mujeres de Sonora. Y la pregunta que tenemos para la diputada sería si los servidores públicos van a seguir algún protocolo para dejar de revictimizar a las mujeres y también si podemos contar con su apoyo para otras propuestas que nos protejan aquí en Sonora. Sería mi parte. Bueno, primeramente pues sí, muy oportuna, muy importante pues toda lo que nos comentaste ahorita, ¿no? Porque Sonora se ubica por encima de la media nacional, tratándose de mujeres que han sido víctimas de ciberacoso. Esto te da un reflejo pues de cómo estamos en violencia digital. Es decir, el promedio nacional es del 17.7% y aquí en el estado es del 19.4%. Por eso hace
imprescindible contar con esta ley, o sea, necesitamos sacarla adelante. Yo estoy convencida que la tenemos que sacar adelante, que tenemos, y que en la mayor brevedad posible sería lo mejor. Por otro lado, el revictimizar, como dices, pues a la víctima, ahí tendríamos que hacer un trabajo que me gustaría, ojalá que pudiéramos tratar este tema en otro panel, que es un poquito más amplio, pero sí, o sea, la verdad es que como funcionario aquí establece que tenemos que conducirnos bajo esa normatividad, ¿no? Siempre con una perspectiva de género. Aquí ya no nos está mandatando a los funcionarios públicos. Y por otro lado, pues, establecer estos mecanismos se tendrían que trabajar, sobre todo en la revictimización. Y es por eso que debemos de dejar en cada iniciativa de ley, y en este caso en el Código Penal, que es donde está ahí más que nada el conflicto de esta iniciativa presentada, establecer bien claras las reglas, ¿no? Establecer los conceptos para que encuadre bien el tipo penal y no se ande revictimizando. Y también sin ambigüedades, que pueda aplicarlo cualquier juzgador en la mejor y mayor manera posible, pues, para esa víctima, y no llegar a la revictimización. Entonces sí se hace imprescindible trabajar en esos conceptos también. Gracias, diputada. Muchas gracias, Andrea y diputada Diana. Nos queda todavía un poquito de tiempo por si alguna de las participantes quiere agregar algo a manera de conclusión. ¿Quién dice yo? Bueno, Megan primero. Sí. Gracias, como siempre, sincronizadas. Bueno, pues de mi parte, muchas gracias por haber tenido la atención de escuchar nuestras opiniones. Y pues muchísima suerte con la aprobación de la Ley Olimpia. Y pues de mi parte, como ciudadana y como mujer de aquí del Estado de Sonora, la invito a ver la Ley Olimpia desde la perspectiva de una víctima, a legislar con el dolor de miles de víctimas y a darse cuenta de lo que va a significar para todas nosotras. Así que muchísimo éxito en la aprobación de la ley. Gracias, y claro que sí, estaré atenta y sobre todo pondré como principalmente ese punto que señalas, de tantas víctimas que han sufrido y que sufren actualmente. Muchas gracias. Tipo de violencia. A sus órdenes. Gracias, igualmente. Pues yo igual me gustaría agradecerles a todas, a Isabel por la invitación, a la diputada por acompañarnos. Qué padre que sigamos haciendo estos espacios, ojalá no sea el último. Me parece bastante admirable de usted que le interese la opinión de la sociedad civil, de nosotros como activistas que estamos ahí en el frente de batalla apoyando a las víctimas y acompañándolas, y que vivimos esta situación pues más cercana, ¿no? O sea, ninguno estamos exentos, pero creo que como activistas somos las que estamos ahí como hombro para llorar de las víctimas, ¿no? Otra cosa que sí me gustaría, pues, como, más que preguntar, como, pues, que me dé su opinión de la situación que vivimos en México, no nada más en Sonora, porque eso es algo que se ve en todo el país, una falta de empatía horrible de parte de los legisladores, y creo que es muy importante tener eso en cuenta al momento de que estamos creando nuevas leyes, porque, a ver, el futuro de las generaciones está en nuestras manos, ¿no? Bueno, en sus manos como legisladores, y no podemos volver los derechos humanos un tema político. Los derechos humanos son derechos humanos y no están a votación ni están a interpretación de nadie. Están ahí y hay que buscar la mejor manera para protegerlos, pero no atendiendo intereses políticos, porque perdemos el piso y perdemos la empatía y perdemos la conexión y el humanismo que tenemos que tener cuando ejercemos una profesión que tiene tanto impacto social. Entonces, a mí me gustaría que ya para cerrar mi punto me diera su opinión sobre ese tema
y pues muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por estar aquí, gracias por la participación, Mar. Pues como te digo, el tema de derechos de la mujer históricamente ha sido defendido por las mujeres porque somos nosotras más bien las que hemos sufrido estas cosas, las que sufrimos, y es por eso que nos interesa más. Pero creo que cada día está cobrando más conciencia en los hombres y están participando de cierta manera y están con una mejor disposición en estos temas. Sin embargo, es cuestión de seguir trabajando y para eso es muy importante la participación de todas ustedes y de todas las personas que les interese realmente sacar estos temas y hacerlo conciencia, hacer público y no temerle, ¿no? Iba a decir no tener miedo, pero al final de cuentas es temerle un poco a esos tabús o esos pensamientos retrógrados como es tú. Sin embargo, pues hay que mirar hacia adelante y ver la realidad. Hay que ver nada más la realidad que se vive, la realidad de injusticia que se vive con este tipo de violencia digital, con este tipo de violencia digital sexual, y es por eso que de ahí tenemos nosotros que ponerlo a discusión en la mesa y sacar adelante estos temas y levantar la voz cuantas veces sea necesario y sobre todo pues estar en apertura hacia ustedes, que pues que en muchas de las ocasiones ustedes a lo mejor, espero que no, a lo mejor sufrieron algún tipo de violencia y ojalá que no, pero igual en ese sentido pues creo que ustedes también tienen experiencias, ¿no? De amigas conocidas, y para eso es muy importante entablar este tipo de paneles y estos trabajos que debemos de tener. Ok, yo por último quiero hacer una invitación a las chicas que nos están viendo, a las diferentes colectivas que existen, donde está Sheila, donde está Andrea, y si requieren un tipo de acompañamiento o un tipo para dialogar, pues son bienvenidas, y también agradecerles pues esta oportunidad, ¿no? Es muy importante pues que nos escuchen los diputados. Sí. Bueno, aquí no te escuché muy bien. Si me pudieras... ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Ay, es que estoy teniendo fallas aquí. Sí, bueno, mira, aquí me gustaría ahí presentarles a la asesora Briseida, que anda por ahí. No sé si puedas entrar el micrófono, Briseida. Hola, buenas tardes. Asesor jurídico de ahí de mi equipo, del legislativo. Ella nos va a plantear un poquito, tiene ahí una especificación jurídica en cuanto a una pregunta que hicieron por ahí. Adelante, Briseida. Buenas tardes, les estaba escribiendo ya ahí en el chat. En cuanto a la pregunta que hizo la compañera Sheila de la Unidad Técnica de Género, precisamente hoy, mientras estábamos nosotros en este conversatorio, se estaba llevando a cabo la Comisión de Igualdad, donde se estaba presentando ya el dictamen con esta reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Esto por un lado. Y por el otro, la cuestión de la difusión o las campañas que tienen que llevarse a cabo para los servidores públicos y para la sociedad en general en materia del respeto a las mujeres y la educación de la libertad sexual, en este caso, ya viene también contemplado en esta ley, en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como específicamente dice el artículo 32, fracción novena, diseñar e implementar campañas de difusión masiva para prevenir la violencia digital, haciendo énfasis en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, eso es por ahí. Por unas dudas ya, igual pues estoy a sus órdenes en cualquier otro tema. Bueno, como tal, pues ya ahorita ojalá que haya sido aprobada esta unidad técnica y ya pasaría a votarse en pleno, ¿verdad? Y como tal, pues ya tendríamos establecida la unidad técnica de género en el Estado, ¿no?
Ok, muchísimas gracias. Tengo entendido que también Sheila quería comentar otra cosita. Adelante, Sheila. Sí, pues agradeciendo pues muchísimo el espacio, el Círculo de Estudios Patria, a la diputada, de verdad, y a todas también por su tiempo y por todos los esfuerzos que hacen para pues apoyar a otras mujeres, tejer redes de sororidad y pues también puntualizar y pedir como pues feminista y como parte de pues, una agrupación feminista aquí en el estado con respecto a que si la unidad de género se concreta, la unidad técnica de género se concrete, que la persona que quede a cargo sea una persona que cumpla con el perfil, porque muchas veces vemos que están dependencias, están comisiones o están espacios de decisiones en temas de mujeres, en temas de igualdad de género y que no cumplen con un perfil, no tienen la preparación académica especializada en el tema de género, no son sensibles, no les interesa y aparte llegan a revictimizar cuando se supone que tienen que cumplir un perfil, así como en otras partes le han hecho. De hecho, en otro congreso, en otra parte de la República, conozco a una ex titular de esta unidad técnica de género y, por ejemplo, ella cumplía con un perfil, ¿no? Y de hecho me contaba que se tomó en cuenta mucho los perfiles de activistas. Y con esto voy a que hay muchísimas activistas muy preparadas y que tienen mucha trayectoria en atención a víctimas. Hay muchas feministas que llevan años, décadas en esta lucha y la verdad a mí me da mucha tristeza como ver que las mismas instituciones las relegaron y las violentaron institucionalmente, las bloquearon y las han tratado de invisibilizar su trabajo cuando ellas ya han tejido, ya han trazado un camino aquí en Sonora a favor de las mujeres y que lleguen otras personas por parentela, que lleguen por amiguismos, que lleguen por que le conviene a alguien y al final de cuentas no cumple con el perfil y lo único que terminan haciendo es nada allá adentro, al contrario, obstaculizar el rubro en el Estado en materia de género a favor de las mujeres, a favor de las niñas y de los adolescentes que tan atrasados estamos. Creo que esta legislatura todavía tiene la oportunidad de sacar esto adelante y de que pues al concretarse pues quede una persona ¿no? Que sí cumpla con ese perfil y pues no sé, la verdad creo que es algo que me preocuparía también mucho al respecto y espero que pues los legisladores y pues usted, diputada, sus compañeros de bancada, pues puedan ser vigilantes de eso y pues que se pueda cumplir con ese punto que creo que es muy importante. Muchas gracias. Claro que sí, tienes toda la razón y estaremos muy pendientes de eso. Y muchas gracias, al contrario, la verdad es que para mí ha sido muy fructífera este panel, esta reunión. Apunté todos los consejos, todos los pensamientos, puntos de vista y temas que traían, que creo que salieron pues muy importantes para trabajarlos algunos y otros que ya los tenemos que aplicar. Y también pedirles también que si están de acuerdo, y eso se lo quiero preguntar, aunque sabemos que este es público, pero si están de acuerdo, que si alguna de sus participaciones a la hora de discutir la ley Olimpia pueda ser proyectada en pleno, si en caso de que ocupamos, ¿no? Porque lo que queremos es sacar adelante, pues, la ley. La verdad. Sí, creo que sí, adelante. La verdad, lo que puedo apoyar para la aprobación de la ley Olimpia, por mí está bien. Adelante. Sí. Sí. En caso de que se ocupara de reforzar, pues, esta iniciativa con algún testimonio y algún punto que tenemos aquí a discusión. ¿Está bien? Ok. Muchas gracias, y estoy a la orden para seguirnos reuniendo en los siguientes temas y en lo que quieran y gusten. No, al contrario. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Estaremos muy pendientes de la sesión. Sí, todas muy pendientes. Me gustaría también compartir como que a rasgos muy generales y a manera de conclusión, pues cosas que se han ido mencionando a lo largo del foro, no por ser repetitiva, ¿no? Sino para que quienes nos estén escuchando, pues
lo tengan presente. No hay que perder de vista ni minimizar que lo virtual es real y que lo personal es político. Necesitamos políticas públicas que nos protegen, que cuiden nuestra integridad y nuestra intimidad. Necesitamos redes de mujeres, redes de apoyos y espacios sororos o de sororidad, cosa que se ha estado mencionando. De la mano, me imagino que esto pues va a las capacitaciones con perspectiva de género, ya sea a los funcionarios públicos o pues a las empresas. Es algo que se ha estado dejando mucho de lado. Hay una preocupación ante la posible modificación de la ley Olimpia y no hay que perder de lado que somos mujeres, que estamos luchando por mujeres y por los derechos de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? No solo es la ley Olimpia, o sea, esto es un gran paso, esto es una gran lucha y a mí me emociona muchísimo que seamos tantas mujeres unidas en la causa. Pero no hay que perder de lado cuál es la raíz de esto, los derechos de la mujer y la intimidad de la mujer, que también es un derecho de la mujer, el derecho de decidir. No hay que perder de lado eso. Si vamos a hablar también de la ley Olimpia, tenemos que hablar del derecho de decidir, porque esto lo mencionó Olimpia en un conversatorio. Qué hipócrita sería decir yo apoyo la ley Olimpia, pero no apoyo que la mujer decida. Pues es lo que he podido recuperar a lo largo de este conversatorio. Agradezco a todas las chicas de los diversos colectivos que nos pudieron acompañar. Fueron muy buenas participaciones muy valiosas. Agradezco de todo corazón a la diputada Diana Plata que se haya tomado el tiempo de pues, sentarse a conversar con nosotros y a todas aquellas personas que nos están escuchando o nos siguieron el hilo al largo o al transcurso de este en vivo. Esto fue un foro organizado por parte de las compañeras del colectivo Patria. Los invitamos abiertamente a que pues, sigan nuestro colectivo en redes para poder seguir discutiendo esos asuntos pues, de agenda de género y pues, otros asuntos que nos interesan a todos y todas. Las agradezco nuevamente a todas por acompañarnos. No sé si alguien quiera agregar otra cosita ya para finalizar. Nada, nomás que vamos a estar muy pendientes de la sesión y si nos podría compartir el link, diputada, para... Muy bien. Y que ojalá se resuelva las incógnitas de las alteraciones a la iniciativa. Claro que sí, les comparto el link. Gracias. Un gusto haber compartido el espacio con ustedes, de verdad que todas mujeres súper inteligentes, así que las admiro mucho. Sí, y espero, como mencioné ahorita, que ese sea el primero de muchos conversatorios que podamos tener. Sí, claro que sí, adelante aquí. Estoy dispuesta cuando quieran. Mucho tiempo libre ahorita con la cuarentena. Y sí. Muchas gracias por la invitación. Espero que todo lo que comentamos hoy y todo lo que, o sea, lo que llegamos el día de hoy, pueda servir de algo para seguir, pues, con más fuerza impulsando la ley Olimpia para que ya se vea hecha realidad. Esperemos que sea una realidad muy próxima. Claro que sí. Bueno, pues nos despedimos y muchas gracias por su valiosa participación. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Bye. Bye. Bye.